Empresario invitó a una niña pobre a tocar el violín en su fiesta para humillarla. Cuando la niña comenzó a tocar, el empresario palideció al ver la marca de nacimiento de su hija desaparecida en la muñeca de la niña. Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. En una fría noche de invierno, en una mansión iluminada por cientos de luces doradas, se celebraba una de las fiestas más exclusivas de la alta sociedad. El anfitrión, don Ricardo Montenegro, era un empresario adinerado y poderoso, conocido por su astucia en los negocios y su carácter frío y calculador. Aquella noche, como era costumbre en sus eventos, todo estaba impecablemente organizado, el champán fluía sin cesar, los canapés eran una obra de arte culinaria y la orquesta tocaba melodías suaves que se mezclaban con el murmullo de conversaciones banales. Sin embargo, don Ricardo tenía preparada una sorpresa para sus invitados, una que nadie esperaba. Entre risas y brindis, don Ricardo subió al pequeño escenario que había en el salón principal. Con una sonrisa burlona, anunció que esa noche tendrían una artista especial. Los invitados, intrigados, aplaudieron cortésmente mientras una niña de aspecto humilde, vestida con un sencillo vestido remendado y sosteniendo un violín gastado, subía al escenario. Era Lucía, una niña de 12 años que tocaba el violín en las calles para ganarse unas monedas y ayudar a su familia. Don Ricardo la había encontrado unos días antes en una esquina del centro de la ciudad, tocando con tanta pasión que, por un momento, lo había conmovido. Pero esa emoción pronto se transformó en una idea retorcida. ¿Qué mejor manera de entretener a sus invitados que humillar a una niña pobre frente a ellos? Para él, era una forma de reafirmar su poder y mostrar la distancia insalvable entre su mundo de privilegios y la cruda realidad de los menos afortunados. Lucía, aunque nerviosa, se paró frente a la audiencia con determinación. Sabía que no encajaba en ese lugar lujoso, pero había aceptado la invitación porque necesitaba el dinero. Con su violín en mano, respiró hondo y comenzó a tocar. Lo que sucedió a continuación fue mágico. De su instrumento brotó una melodía tan pura, tan llena de emoción, que el ambiente en la sala cambió por completo. Las risas se apagaron. Las copas dejaron de tintinear y todos los presentes quedaron absortos en la música. Era como si el alma de Lucía se desbordara a través de las cuerdas, contando una historia de dolor, esperanza y resistencia. Don Ricardo, que al principio observaba con una sonrisa cínica, comenzó a sentir algo extraño. La música lo tocó de una manera que no podía explicar. Pero fue cuando Lucía levantó ligeramente su brazo izquierdo para cambiar de nota que algo lo dejó sin aliento. En su muñeca, apenas visible bajo la luz tenue, había una marca de nacimiento en forma de estrella. Una marca que él conocía demasiado bien. El rostro de don Ricardo palideció. Sus manos temblaron y su copa de vino cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. La marca de nacimiento era idéntica a la que tenía su hija, Isabella, quien había desaparecido misteriosamente 10 años atrás, cuando solo tenía 2 años. El recuerdo de aquel día lo atormentaba cada noche. El parque donde jugaban, el momento en que se distrajo, el grito desesperado de su esposa al darse cuenta de que Isabella ya no estaba. La búsqueda había sido infructuosa, y con el tiempo, la esperanza de encontrarla se había desvanecido. Don Ricardo se acercó al escenario, incapaz de apartar la mirada de la marca en la muñeca de Lucía. Cuando la niña terminó de tocar, el silencio en la sala era absoluto. Con voz temblorosa, don Ricardo le preguntó, ¿dónde conseguiste ese violín? Lucía, sorprendida por la pregunta, respondió con timidez, me lo regaló mi abuela. Ella me dijo que lo encontró en un parque hace muchos años, junto a una mantita azul. El corazón de don Ricardo se aceleró. La mantita azul era la misma que Isabella llevaba el día que desapareció. Sin poder contenerse, le preguntó, ¿quiénes son tus padres? Lucía bajó la mirada. No los conozco, señor. Mi abuela me encontró en el parque cuando era un bebé. Ella me crió. En ese momento, don Ricardo supo la verdad. Lucía era su hija, Isabella. La niña que había crecido en la pobreza, tocando el violín en las calles, era la misma que él había perdido hacía tanto tiempo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras la abrazaba, pidiéndole perdón una y otra vez por no haberla encontrado antes. La fiesta terminó de manera abrupta. Los invitados, confundidos y conmovidos, se retiraron en silencio. Don Ricardo llevó a Lucía a su estudio, donde le mostró fotos de cuando era un bebé, de su madre, de la vida que podría haber tenido. Lucía, aunque abrumada, sintió una paz que nunca antes había conocido. Finalmente,
había encontrado a su familia. Con el tiempo, Lucía se adaptó a su nueva vida, pero nunca olvidó sus raíces. Continuó tocando el violín, no por necesidad, sino por amor al arte. Y don Ricardo, transformado por la experiencia, dedicó su fortuna a ayudar a niños desfavorecidos, asegurándose de que nadie más tuviera que pasar por lo que su hija había sufrido. La melodía que Lucía tocó esa noche no solo conmovió a los presentes, sino que también unió a una familia separada por el destino. Y así, en medio de la humillación y el dolor, nació una historia de redención y amor que nunca sería olvidada. Don Ricardo, una vez frío y calculador, encontró en su hija la humanidad que había perdido hacía mucho tiempo. Y Lucía, la niña que tocaba el violín en las calles, descubrió que su música no solo era un medio para sobrevivir, sino también un puente hacia su pasado y un futuro lleno de esperanza. Aquella noche, en la mansión iluminada por luces doradas, no solo se celebró una fiesta, sino también el reencuentro de dos almas que el destino había separado. Y aunque el camino no fue fácil, la melodía del violín de Lucía siguió sonando, recordándoles a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que guía hacia el amor y la redención. Años después, Lucía, ahora Isabella, se convirtió en una violinista reconocida internacionalmente. Su música, llena de emociones y experiencias de vida, tocaba el corazón de todos los que la escuchaban. Don Ricardo, por su parte, dedicó su vida a obras de caridad, especialmente aquellas que ayudaban a niños desamparados. La mansión que una vez fue escenario de humillación se transformó en un refugio para los menos afortunados, un lugar donde la música y el amor eran los protagonistas. La historia de Lucía e Isabella se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que el destino siempre tiene planes inesperados y que, a veces, la vida nos da segundas oportunidades para corregir nuestros errores y encontrar la felicidad que creíamos perdida. Y así, la melodía del violín de Lucía siguió resonando, no solo en los salones de conciertos, sino en los corazones de todos aquellos que creían en el poder del amor y la redención. La historia de Lucía, la niña que tocaba el violín en las calles, y don Ricardo, el empresario que la invitó a su fiesta para humillarla, es mucho más que un relato conmovedor. Es una poderosa lección de vida que nos invita a reflexionar sobre temas profundos como la humildad, la redención, el poder del destino y la importancia de nunca subestimar a los demás. A través de sus personajes y sus experiencias, esta historia nos deja varias enseñanzas que pueden aplicarse a nuestra vida cotidiana. Don Ricardo cometió el error de subestimar a Lucía por su aspecto humilde y su violín gastado. Creía que, al ser una niña pobre, no tendría nada que ofrecer a su audiencia de élite. Sin embargo, cuando Lucía comenzó a tocar, su música trascendió todas las barreras sociales y económicas, conmoviendo a todos los presentes. Esto nos enseña que las apariencias engañan y que el verdadero valor de una persona no se mide por su estatus social, su ropa o sus posesiones, sino por su talento, su corazón y su capacidad para conectar con los demás. La historia de Lucía y don Ricardo es un recordatorio de que la vida está llena de segundas oportunidades, de que el amor y la humildad pueden transformar incluso los corazones más fríos, y de que nunca debemos subestimar el poder de una simple melodía para cambiar el curso de una vida. Nos enseña que, sin importar cuán oscuro parezca el camino, siempre hay esperanza, siempre hay amor y siempre hay una lección que aprender. Y así termina esta increíble historia que nos deja con el corazón lleno de emociones y una gran lección de vida. ¿Quién iba a pensar que una niña tocando el violín en las calles podría cambiar para siempre la vida de un empresario poderoso? Esta historia nos recuerda que, a veces, las cosas no son lo que parecen y que el destino tiene planes que ni siquiera podemos imaginar. ¿Qué aprendimos hoy? Primero, que nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia. Lucía, con su violín gastado y su vestido humilde, nos demostró que el verdadero valor está en el talento, la pasión y el corazón. Segundo, que el arte, en este caso la música, tiene un poder increíble para unir, sanar y contar historias que trascienden el tiempo y las circunstancias. Y tercero, que nunca es tarde para cambiar, para pedir perdón y para hacer las cosas bien. Don Ricardo, a pesar de sus errores, encontró la redención a través del amor de su hija. Pero, sobre todo, esta historia nos deja una reflexión profunda. La vida es impredecible, y en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia algo mejor. Ya sea a través de una melodía, un reencuentro inesperado o un acto de humildad, el amor y la esperanza siempre encuentran la manera de abrirse paso. Así que, queridos amigos, los invito a que, después de escuchar esta historia, miren a su alrededor con otros ojos. Valoren a las personas por lo que son, no por lo que tienen.
Aprendan de las adversidades y nunca pierdan la fe en que, incluso en los momentos más difíciles, el destino puede tener preparado algo maravilloso para ustedes. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like, compartirla con alguien que necesite escucharla y suscribirte para más relatos llenos de emociones y lecciones de vida. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia o si has vivido algo similar. Y recuerda, la vida es como una melodía, a veces triste, a veces alegre, pero siempre hermosa si sabemos escucharla con el corazón. Hasta la próxima, familia. Cuídense mucho y nunca dejen de creer en el poder del amor y la redención. Adiós. Un hombre encuentra 3 bebés en su granja. Pero al acercarse se da cuenta de un detalle aterrador. Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Samuel Turner vivió toda su vida en su granja, en una extensa parcela de tierra heredada de sus padres. A sus 62 años, era un hombre solitario, de costumbres inquebrantables, de pocas palabras y menos amigos. Su vida transcurría entre madrugadas frías, el sonido de los gallos y el aroma del heno recién cortado. Cada día seguía la misma rutina, despertaba antes del amanecer, alimentaba a los animales, revisaba las cercas, trabajaba la tierra hasta la caída del sol y luego volvía a su casa, donde cenaba en silencio antes de dormir. No había tenido esposa ni hijos, y aunque la soledad a veces pesaba, la aceptaba como una vieja amiga. Aquella mañana de octubre comenzó como cualquier otra. Samuel se despertó con la primera luz del alba y salió de la cama, desperezándose con un gruñido. Afuera, Rusty, su fiel perro pastor, ladró suavemente al verlo aparecer por la puerta de la casa. El frío matutino le mordía la piel, y un denso manto de neblina cubría los campos. Samuel se frotó los brazos y se dispuso a comenzar con sus tareas cuando un sonido extraño lo detuvo. Era un llanto. Se quedó quieto, con el ceño fruncido, tratando de localizar el origen del sonido. No era un maullido de gato ni el balido de un cordero. Era un llanto humano. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Solo el viento soplando entre los árboles y la bruma flotando sobre los campos. Rusty también lo había escuchado. Con el lomo erizado y la cabeza baja, el perro emitió un gruñido bajo, como si algo en ese sonido le inquietara. El llanto venía del granero. Samuel avanzó con pasos firmes, aunque en su interior crecía una sensación de inquietud. Cuando llegó a la puerta del granero, tomó un respiro profundo antes de empujarla. Las bisagras chirriaron en el silencio de la mañana, y el interior se reveló oscuro y frío, con el aroma familiar de heno y madera envejecida. Allí, entre los fardos de paja, había 3 pequeños bultos envueltos en mantas sucias. 3 bebés. El granjero se quedó paralizado, su mente luchando por comprender lo que veía. Se acercó lentamente, su respiración pesada en el aire helado. Los bebés no lloraban con desesperación, solo sollozaban suavemente, como si esperaran algo. Samuel se arrodilló junto a ellos, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Eran pequeños, de apenas unos meses, con piel pálida y mejillas sonrosadas por el frío. Sus cabellos eran oscuros y finos, y sus ojos grandes y profundos lo miraban con una intensidad inquietante. Se veían perfectamente sanos. Pero algo no estaba bien. Samuel los observó con más atención y sintió que la sangre se le helaba en las venas. No respiraban. Se quedó inmóvil, esperando ver el movimiento sutil de sus pechos subiendo y bajando. Pero no sucedió. Los bebés no hacían el más mínimo esfuerzo por respirar, y sin embargo, estaban despiertos. Se movían, parpadeaban, estiraban sus pequeñas manos hacia él. Samuel, con las manos temblorosas, tomó la muñeca de uno de ellos, buscando un pulso. Nada. Sintió una náusea repentina. Dejó al bebé con cuidado y retrocedió, su mente gritando que lo que veía no tenía sentido. Pero entonces, los bebés hicieron algo que lo paralizó. Sonrieron. No era una sonrisa común. No había dulzura en ella. Era demasiado ancha, demasiado perfecta, demasiado consciente. El pánico se apoderó de Samuel. Se puso de pie de un salto y salió tambaleándose del granero, su respiración entrecortada. Apenas llegó a su casa, tomó el teléfono con manos sudorosas y marcó el número del sheriff. Ven ahora mismo. Samuel, ¿qué pasa? Solo ven, maldita sea. El sheriff llegó media hora después con 2 oficiales. Samuel los guió al granero, su cuerpo aún tembloroso. Pero cuando abrieron las puertas, los bebés habían desaparecido.
Lo único que quedaba eran las mantas arrugadas en la paja. Y algo más. Escrito en el suelo con ceniza negra, había un mensaje. Gracias por cuidarlos. Volveremos por ti. Samuel sintió el estómago encogerse. No había fuego en el granero. ¿De dónde había salido esa ceniza? El sheriff lo miró con escepticismo. ¿Bebés? Sam, aquí no hay nada. Te juro que estaban aquí. No estoy loco. Los oficiales revisaron todo el lugar, pero no encontraron rastro alguno de los niños. Finalmente, el sheriff suspiró y le puso una mano en el hombro. Tómate un descanso, Sam. Has estado solo mucho tiempo. Samuel no insistió más. Sabía lo que había visto. Y lo peor de todo, sabía que no había terminado. Esa noche, no apagó la lámpara de su habitación. Rusty se quedó a su lado, inquieto, con las orejas en alerta. Cerca de la medianoche, Samuel se despertó con un escalofrío. Algo estaba mal. La casa estaba demasiado silenciosa. Entonces escuchó los susurros. Se incorporó lentamente y miró hacia la ventana. Afuera, la noche era oscura, pero pudo verlos. 3 figuras pequeñas de pie frente al granero. Eran los bebés. Pero ya no eran bebés. Sus cuerpos eran demasiado delgados, sus extremidades demasiado largas. Sus ojos, oscuros como el abismo, brillaban en la penumbra. Samuel sintió un frío helado recorrerle la columna. Uno de ellos alzó una mano y lo señaló. En ese instante, su pecho se apretó con un dolor insoportable. Su respiración se volvió errática. Como si algo dentro de él estuviera siendo arrancado. Cayó de rodillas, aferrándose el pecho. Rusty ladró furiosamente, pero no se movió de su lado. Los niños avanzaron. Samuel sintió que el mundo se oscurecía. Su último pensamiento fue que nunca debió haber abierto el granero. A la mañana siguiente, el sheriff recibió una llamada. Samuel Turner había sido encontrado muerto en su porche, con los ojos abiertos y fijos en el cielo. El forense no encontró causa aparente de muerte. Pero había algo extraño. Sus pulmones estaban completamente vacíos. Como si nunca en su vida hubiera respirado. El caso quedó sin resolver. Años después, algunos viajeros aseguraban ver luces en el viejo granero durante la noche. Y a veces, cuando el viento soplaba fuerte, se escuchaba el llanto de 3 bebés en la oscuridad. La historia de Samuel Turner es un recordatorio inquietante de que hay cosas en el mundo que escapan a nuestra comprensión. Nos enseña que no todo lo que encontramos debe ser acogido sin cuestionar, que hay misterios en la vida que quizá es mejor no desentrañar. A veces, la curiosidad puede llevarnos a caminos de los que no hay retorno. También es una advertencia sobre la soledad y la vulnerabilidad. Samuel había vivido toda su vida en aislamiento, acostumbrado a su rutina, confiado en que la realidad era solo lo que podía ver y tocar. Pero cuando se enfrentó a algo inexplicable, nadie le creyó. A menudo, cuando alguien está solo, sus miedos y sufrimientos pueden quedar en la sombra, ignorados por los demás. Además, esta historia nos recuerda que el peligro no siempre se presenta con una apariencia amenazante. A veces, lo más aterrador puede esconderse tras la inocencia, tras una sonrisa, tras algo que parece necesitar ayuda. El mal, si es que existe, no siempre se muestra como un monstruo. A veces, se viste de indefensión para acercarse sin que lo veamos venir. Por último, nos deja una reflexión sobre los secretos del pasado. ¿Quién dejó a esos bebés ahí? ¿Qué eran realmente? ¿Qué querían de Samuel? Hay preguntas en la vida que nunca obtendrán respuestas. Y tal vez, algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad, sin tratar de desentrañarlas. Porque no todo misterio debe ser resuelto. Algunos, simplemente, deben ser evitados. Y así, amigos, terminamos con esta escalofriante historia. ¿Qué creen que eran esos bebés? ¿Un mensaje del más allá? ¿Algo que jamás debió ser encontrado? Déjenme sus teorías en los comentarios, porque esto da mucho de qué hablar. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más historias como esta. Y recuerden, a veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que no podemos explicar. Nos vemos en el próximo vídeo, si es que los bebés no vienen por mí primero. Hasta la próxima.